¿Podemos empezar ya? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a abordar el caso de las elecciones de la segunda vuelta de Perú. Es una sesión dedicada a un país y a un proceso electoral que ya tuvimos en cuenta porque ya hace casi 2 meses tuvimos una sesión referida a la primera vuelta. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar en un proceso evidentemente no menos interesante, pero sí menos complejo, porque en la sesión anterior reflexionábamos sobre el comportamiento de 18 candidatos y candidatas presidenciales y un proceso electoral en las elecciones legislativas, mientras que ahora solamente vamos a, y digo solamente si se quiere entre comillas, vamos a abordar una elección en la que hay dos candidaturas en liza. En ese sentido, el escenario es mucho más, diría, mucho más simple. Bueno, para ello nos acompañan en esta sesión de Urnas y Democracia, que es la penúltima del curso 2020-2021. En primer lugar, una doctoranda de la casa, como es Roisida Aguilar. Roisida es de formación historiadora y tiene experiencia docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y sus líneas de investigación están relacionadas con procesos electorales, precisamente, y sufragio femenino, ¿no? Y como les señalaba, actualmente es candidata a doctora en nuestro programa de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Y luego también después tomará la palabra, en segundo lugar, la profesora Milagros Campos, quien es abogada y también está vinculada con la Pontificia Universidad Católica del Perú como profesora, integra el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, integró la Comisión de Alto Nivel para la reforma política, fue miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de la Comisión Técnica encargada del programa de modernización del Congreso. Bueno, entonces tenemos dos colegas suficientemente expertas para explicarnos qué es lo que está pasando. Ya me atrevo a anticipar que probablemente muchas de las cosas que se van a decir aquí no son definitivas, o sea que la jornada electoral está todavía teniendo una continuidad sorprendente, pero tampoco tan sorprendente, ¿no? Es muy parecida a la de hace 5 años, donde la distancia entre el ganador, el entonces ganador, Pedro Pablo Kuczynski, y la perdedora Keiko Fujimori fue muy reducida, incluso más reducida de los datos que tenemos ahora, ¿no? Y además, o sea, que con una polarización muy diferente a la de ahora, pero una polarización en términos numéricos muy similar. Dos Perús enfrentados que evidentemente son dos Perús muy distintos a los que se enfrentan ahora. Evidentemente el Perú que está votando a Pedro Castillo no tiene nada que ver, creo yo, con el Perú que en su momento votó a Pedro Pablo Kuczynski. Bien, yo no intervengo nada más, soy el presentador de esta sesión, entonces doy la palabra, como se ha acordado, en primer lugar a Roisida Aguilar. Adelante, Roisida. Yo te agradecería si pudieras hacer una exposición en 15 minutos para que tener luego un tiempo suficiente de debate. Tenemos que terminar, recordad sí o sí, a las 18:58 hora de Salamanca para dar paso al siguiente debate sobre las elecciones de México. Adelante, Roisida, por favor. Muchas gracias, profesor. Le quiero agradecer por la oportunidad de abordar el tema de las elecciones presidenciales segunda vuelta. Igualmente quiero agradecer a Mariana y a Héctor con quien hemos coordinado. Pues ya es un espacio de diálogo que abordamos los procesos electorales de hace mucho tiempo y al mismo tiempo venir en Salamanca, pues es una línea de investigación que va liderando por ustedes hace mucho tiempo y que sale una línea de publicación. Bueno, las elecciones de la segunda vuelta
se llevan en ese contexto de coyuntura crítica, una coyuntura con una presencia de pandemia que ha cobrado a 180.000 peruanos y a estas horas seguramente son mucho más, y que ha agudizado una crisis política y económica. A ver, lo voy a conectar. Quiero saber si se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfectamente, bueno. perfectamente. Ya sabemos que la segunda vuelta tiene a dos candidatos, Keiko Fujimori, que es bastante conocida, y un candidato desconocido que viene del Perú profundo, como usted señala. A ver, la siguiente. No sé cómo pasar. No sé cómo pasar. Bueno, gracias. Perdona. Aquí presento una elección con nada más como antecedentes, que en el periodo de 2016-2021 hemos tenido 4 presidentes y 2 congresos, y me gustaría concentrarme en los 3 últimos presidentes, que en prácticamente 8 días hemos tenido 3 presidentes, y eso definitivamente nos ha puesto en una situación de inestabilidad totalmente. Bueno, igual como el profesor ya lo dijo, participaron 24 partidos políticos, de los cuales 18 compitieron, porque los otros no lograron alcanzar o no cumplieron con los requisitos, y de todas estas elecciones para el Congreso llegaron 10 partidos políticos, teniendo un multipartidismo extremo. Aquí me quiero centrar solamente en los 2 candidatos que más votación han tenido, y lo que quiero llamar la atención es que la suma de los 2 candidatos llega a un 32,3%, que es bajísimo, y si vemos en el histórico del porcentaje de votos válidos, podemos ver que teníamos de 50 para arriba, pero en estas elecciones 2020-2021 hay una caída bastante de 32,33 de votos válidos. En este caso, un poco revisando la carrera y profesión de los candidatos, podemos ver que Pedro Castillo es un profesor rural de nivel primario que viene de la zona rural del Perú profundo. Fue un militante del partido Perú Posible durante 12 años aproximadamente, en el cual participó para una alcaldía distrital, y al mismo tiempo fue integrante del comité político de Cajamarca con el mismo partido. Pero él sube a la palestra cuando pertenece y lleva a cabo una huelga de 3 meses liderando este comité de SUTEP en 2017. Por el otro lado tenemos a una candidata con mucha experiencia, es una administradora de empresas, ha sido primera dama en el gobierno de su papá, Alberto Fujimori, y ha sido congresista en el 2006, y bueno, 2011, y luego 2 veces candidata al sillón presidencial. En este caso podemos ver rápidamente los apoyos políticos que se han sumado tanto a un partido como al otro. Rápidamente podemos ver para el lado de Keiko Fujimori los partidos de derecha, como pues, el Partido Popular Cristiano, el Partido de Renovación Popular, y bueno, los demás. Igual para Pedro Castillo vienen los partidos de la ala izquierda, como el Frente Amplio de Arana o Juntos por el Perú de Mendoza. Un poco viendo a estos candidatos en posiciones opuestas, Fujimori es una candidata de derecha y defensora del status quo económico y político, apuesta por un mercado libre, y al mismo tiempo claramente ha señalado que no cambiaría la Constitución de 1993, aunque al final un poco ha señalado que habría algunas reformas.
Entonces, su línea de discurso ha sido más o menos en el sentido de que ella desarrollaría una verdadera economía social del mercado. Esta candidata, como sabemos, está vinculada a, bueno, a problemas de corrupción, acusada por lavado de activos y supuestamente por recibir dinero ilícito de Odebrecht. Con lo cual, en toda la campaña sería acusado de este tipo de delitos. Por otro lado, Pedro Castillo es un candidato de izquierda extrema, es un anti-establishment al estilo que plantea César Ibarra, pues es un candidato que está en contra de la élite política que se ha establecido en el gobierno, pero es una élite no solamente política, sino relacionada con lo económico. Entonces, este es un candidato que va por el cambio de la Constitución y al mismo tiempo crear un modelo de economía popular con mercado. Su lema en toda la campaña ha sido no más pobres en un país de ricos. Bueno, ese candidato ha sido muy perseguido y tildado de comunista, de terrorista, ligado a Sendero Luminoso, y bueno, esto viene sustentado también por el ideario del programa del partido, en el cual, del cual Pedro Castillo no es un militante del partido, sino es un invitado. Entonces, al ser un invitado, claro, aquí no hay una relación directa, pero igual los líderes del partido Perú Libre han sido también muy relacionados con Pedro Castillo. Pues es un problema que tenemos en Perú, porque la norma señala de que un candidato puede ser invitado por un partido, y muchas veces los partidos que no tienen un candidato muy popular o muy atrayente invitan a personalidades o a políticos con muchas opciones, y este es el caso de Pedro Castillo. Aquí quiero señalar cómo se ha llevado a cabo la campaña en esta línea de ataques entre los dos, entre las dos opciones. Hay una política de terror y de miedo de parte de Fuerza Popular a Castillo, a Perú Libre, con el tema del terrorismo. Aquí es muy fuerte esta figura, es un hombre con niños comiendo en un basural, y señala esto es el comunismo, no te olvides, una cosa así, tan fuerte. Y otra cosa que se ha hecho presente ha sido los empresarios, los grandes empresarios, ayudando, poniendo este tipo de carteles en muchos lugares de Lima, y siempre señalando no al comunismo. Aquí traigo este letrero en la medida de que, como el país de alguna manera se ha dividido entre pobres contra ricos, ricos contra pobres, aquí es un mensaje igual de terror, porque dice: a los que dicen ricos se van y tú te quedas, ¿quién subirá a tu taxi? Sabemos que esto es un mensaje a una población grande que vive del taxi de una forma informal, y bueno. Y del lado de Castillo, para el lado de Fujimori, de Frente Amplio, no he encontrado paneles, no he encontrado cosas así como al estilo de Frente del partido de Keiko, pero este tipo de rechazos han mostrado más que todo en las movilizaciones anti-Keiko, anti-fujimoristas. Por ejemplo, está recordando las denuncias de corrupción contra Keiko, y aquí es un recordatorio de la política de corrupción, de dictadura, del padre, y los que han acompañado, estos han salido en las marchas. Rápidamente, aquí solamente quiero llamar la atención con respecto a las propuestas populistas. Los dos candidatos han ofrecido mucho, sabiendo que las arcas del Estado no podrían dar.
Y quiero señalar por el lado de Keiko Fujimori, por ejemplo, un plano para el pueblo, señala que el 40% del impuesto que viene de las empresas mineras serían repartidas directamente a la población. Este es un mensaje claro, puesto que la población cercana a los pueblos, mejor dicho, a los centros mineros, tienen un rechazo muy fuerte y es como una respuesta a que a convencerlos, porque hay muchos proyectos mineros que no están explotando y están ahí paralizados. Y otra propuesta muy grande que ha señalado Keiko Fujimori es el oxígeno, es el bono oxígeno de 10.000 soles a cada familia por un fallecido por COVID. Y tenemos más de 180.000 fallecidos, entonces la cantidad también se suma bastante. Y bueno, duplica pensión 65 y así va. Por el lado de Castillo podemos rápidamente señalar las renegociaciones de las concesiones de las empresas mineras y otras transnacionales, el aumenta el gasto en educación del 10% del PIB, que también dicen que es imposible, y no solamente para el sector de educación, sino también para el sector salud. Por otro lado, señalan impulsar la actividad agrícola. Y bueno, aquí he señalado algunos que están y me quedaría con estas. Y bueno, entonces lo que se señala, los economistas dicen que esto es posible, lo que dice que pediremos crédito porque tenemos todavía margen para hacer y bueno, pero Castillo se encuentra en el crédito. Aquí tenemos un poco para ver la evolución de las encuestas. Si nos damos cuenta desde el inicio, que prácticamente a la semana de un poco más de terminar la primera vuelta, empezamos con Pedro Castillo con 40.5 y Keiko empezamos con el con 27.4, pero si nos damos cuenta de la evolución, quien sube constantemente es Keiko, mientras que Castillo pues sí va en subida y bajada, pero aquí al final me quiero concentrar porque aquí se lleva a cabo el 23 de mayo un acto de matanza en la zona del BRAE, lo cual ha causado también en esta política o en este sentimiento de miedo y también de alguna manera estaría explicando. Bueno, un poco aquí para ver algunas personalidades que todo el tiempo eran antipetistas como Mario Vargas Llosa, finalmente terminó diciendo que hay que votar por ella. La prensa escrita TV y radios casi el 90% parcializados con Keiko. El diario New York Times ha señalado que la prensa peruana tiene un comportamiento grotesco, antidemocrático y otras cosas más, claro. Y otro actor importante que fortalece la democracia son los organismos electorales y su imparcialidad está siendo cuestionada y claro, esto pues, podría traer mayor inestabilidad y no dar gobernabilidad al siguiente gobierno, sea quien sea. Y bueno, aquí los observadores electorales han señalado que los organismos electorales hicieron un trabajo limpio, un trabajo exitoso y bueno, ahí vamos. Pues yo me quedaría aquí y le daría pase a mi compañera y entonces después podemos seguir comentando. Muchas gracias, Ruisida. Adelante, profesora Campos. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias. Buen día con todos. Acá empezando el día, ustedes por terminarlo. Pues yo también quiero empezar por agradecer la invitación y sin más voy a comenzar a comentar algunos temas sobre esta elección en la que quiero desarrollar 3 ideas fundamentales. Primero, que se tratan de elecciones atípicas. Segundo, que son elecciones especialmente polarizadas. Y tercera idea es qué escenario nos queda en nuestro presidencialismo parlamentarizado. Voy a compartir una presentación. He tratado de sacar alguna de las diapositivas para no repetir lo que Ruisida con tanta
precisión ha señalado. Solo para confirmar que se ve ahora la pantalla. Sí, perfectamente. Ya. Muchas gracias. Entonces, estas son pues nuestras elecciones del Bicentenario, las elecciones esperadas en las que pues teníamos expectativas respecto de temas de cambios y reforma política, y lo que encontramos es que el flash electoral y el conteo rápido, así como los primeros resultados de OMPE, nos dieron una incertidumbre muy grande, algunos resultados contradictorios. Lo cierto es que había un empate estadístico, que no había ganador, y el Perú, debo decir que ya de alguna manera se había acostumbrado un poco a esto, no solamente en segundas vueltas, ¿no? Recordemos la diferencia de votos en el caso del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori fue de algo más de 41.000 votos, ¿no? Entonces, también ha ocurrido en la primera vuelta, en el pase a segunda vuelta entre el segundo y tercer puesto, de manera que eso ya nos tenía un poco acostumbrados. Lo que no era costumbre es esta sensación de pérdida tan grande de un sector frente al otro, y lo que ha significado en tiempo real denuncias de fraude o exigencias para que se proclame de una vez al ganador. Yo quisiera comentar cómo la frase más escuchada y leída en esos días es un país partido en la mitad, ¿no? Y llama la atención esto, pues, como decía Ruicía, y voy a comentar, no fue una elección en la que estas dos opciones hayan llegado con una alta votación. Muy por el contrario, en términos de votos emitidos, la suma de ambos no daba 27%. Yo creo que ya han comentado, y escuché al profesor Alcántara referirse a la primera vuelta, pero solo quería dejar sentado que en nuestro sistema electoral parlamentario está instalada la segunda vuelta desde el 2001, todos los presidentes se han elegido en segunda vuelta, y el Congreso queda elegido en primera vuelta, de manera tal de que, a pesar de tratarse de elecciones simultáneas, con una dispersión de votos tan grande, los congresos han tendido a ser fragmentados, ¿no? Y esa fragmentación se ha visto muy crecida, además, por el transfugismo. Para poner un ejemplo, en el 2016, 6 partidos obtuvieron representación parlamentaria. Sin embargo, al momento de la disolución en el 2019, existían 12 grupos parlamentarios. Entonces, el Congreso que se eligió de manera excepcional y complementaria en el 2020 tuvo 9 bancadas, hoy tiene 11, ¿no? Casi un año y medio después, y lo que tenemos hoy es un Congreso de 10 bancadas. Sin embargo, quiero resaltar un hecho importante, y es que la reforma política, que en contexto de crisis que conocen y que comentaré, se incorporó paridad y alternancia. Esto se mantuvo con voto preferencial. Sin embargo, quienes habíamos trabajado un poco el tema del voto preferencial, lo que habíamos observado es que la posición es muy importante, la posibilidad de visibilizar a las candidatas. Y entonces hemos logrado que se pase de una representación que no llegaba al 30%, que era el porcentaje de la cuota, a 39%, 49 mujeres en ese Congreso. Es un récord histórico. Pero ese Congreso se eligió en primera vuelta, y entonces el porcentaje de escaños que maneja el profesor Castillo, quien lidera los resultados y prácticamente está virtualmente electo, creo que tiene solo 28%. El ausentismo en este proceso electoral se ha mantenido. Esto es un tema contra los pronósticos, porque
se consideraba que iba a haber una mayor participación. Sin embargo, la participación es ligeramente mayor a la de 2020, como ustedes pueden observar, es 25.9, ¿no? Decía que estas elecciones son atípicas, ¿no? Y decía esto porque lo que hemos visto es una triple crisis: la crisis política, la crisis sanitaria y la crisis económica. A eso se le puede añadir el ruido intenso de las fake news que ha circulado en redes y que creo es una experiencia inédita. Creo que en las próximas semanas saldrán algunos estudios que nos permitirán también analizar este tema. Como ustedes recuerdan, y no me voy a detener porque veo que han seguido de cerca la crisis política, pero efectivamente en el 2016 el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski por un margen muy corto no hacía presagiar una gran polarización entre los intereses de ejecutivo y legislativo, porque había una distancia ideológica muy corta entre quien había ganado en el Congreso, que era el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, con 56% de escaños. Esto pues no generaba preocupación, a pesar de que en el Perú en el siglo XX presidentes sin mayoría habían terminado en golpe de Estado. Habíamos aprendido a convivir en congresos con una distancia ideológica un poco mayor. Acá parecía que se podía lograr una agenda común, pero conocen cómo terminó esto. La renuncia forzada y anticipada de Pedro Pablo Kuczynski fue precedida por una comisión investigadora dirigida fundamentalmente para lograr vacar al presidente, cosa que no se logró en la primera moción de vacancia, pero que se hizo después. Lo propio ocurrió con el nuevo Congreso, disuelto el anterior, con Martín Vizcarra. Allí lo que sí tuvimos fue una protesta muy grande porque las personas, sobre todo jóvenes, sintieron que esta vacancia había sido forzada porque la causa había estado vinculada a su gestión como gobernador de Moquegua en 2014, pero hubo un despertar muy fuerte, intenso, de una generación a la que se le llamó generación del Bicentenario y que ha sido pues también criticada de un sector e incentivada de otra, pero que protestó frente a lo que juzgó que era un abuso de la institución de la vacancia. Así Merino tiene que renunciar y el Congreso elige al presidente Sagasti después de 24 horas. Tuvimos por primera vez en la historia 24 horas sin presidente. Pero la crisis también es sanitaria, ha tenido un saldo sincerado de 180.000 muertes por COVID, un reclamo muy intenso por acceso a una salud de calidad, y lo que hemos visto también es escenas dramáticas de personas solicitando oxígeno para sus familiares enfermos o camas en hospitales. A ello se suma la crisis económica, el incremento del 10% de personas en la línea de pobreza y un desempleo que se ha agudizado, dependiendo de las zonas del Perú, en un 16 o 20%. El resultado macroeconómico también es muy malo, pues hay una caída del PBI de 11 puntos y un incremento de la deuda pública. Esto hace que la elección sea atípica, pero también lo es por la propia campaña electoral, donde lo señalado por el diagnóstico de la Comisión de Reforma Política respecto de la desafección a la política, la crisis de representación, partidos débiles y problemas de gobernabilidad fueron hechos que se fueron comprobando posteriormente. Si ustedes pueden mirar en la diapositiva, y creo que ha sido de alguna manera mencionado ya, pero me parecía importante referirlo, es que el primer lugar era siempre el voto en blanco, viciado, o no voy a ir a votar,
y la suma de las intenciones de votos para llegar al 50% había que sumar la intención de voto de 6 candidatos. Entonces, había esta situación, por primera vez los que pasan a segunda vuelta lo hacen con una votación tan pobre, y como ustedes pueden ver, Pedro Castillo pues no aparecía entre estos 6 que sumaban los 50% de votos en intención que señalaba. Luego, me parece también interesante ver pues esto que ha sido mencionado, como los porcentajes con los que se pasa a segunda vuelta son históricamente los más bajos. La suma de los casos anteriores pasa el 50%, cosa que no ha ocurrido en ese momento. Sin embargo, esta campaña, que venía muy lenta y con mucha apatía, y pensamos que así iba a ser, se enciende a finales de marzo. En el Perú está prohibido publicar encuestas en la última semana, y lo que ha ocurrido en casi todas las últimas elecciones, y esta particularmente primera y segunda vuelta, es que hay cambios sustanciales en la última semana. Y esos cambios solamente se pueden conocer por quienes tienen acceso a esta información, porque está prohibida esta publicación. ¿Quiénes son nuestros personajes? Pues yo matizaré alguna de la información que ha salido. Pedro Castillo no es una persona ajena a la política, porque ha estado inscrito en Perú Posible, el partido que llevó a Alejandro Toledo a la presidencia, y solo renuncia en el 2017 para inscribirse como militante de Perú Libre en octubre del 2020. Adicionalmente, su aparición, digamos, pública es porque lidera una huelga de SUTEP en el 2017. En el caso de Keiko Fujimori, pues no solamente se le conoce por ser la hija de Alberto Fujimori, sino también porque fue parlamentaria, 3 veces candidata, y como vemos, siempre ha quedado como muy cerca para alcanzar la presidencia. Creo que el tema aquí que llama la atención es que para la generación esta que llamo del bicentenario, es decir, los jóvenes, no recuerdan tanto su vínculo con el padre mientras que ella ejerció el cargo de primera dama, sino que la recuerdan como lideresa de una bancada muy dura, y que vivía un poco crispando y con una oposición que en muchos momentos se tornó muy poco leal. En ese sentido, yo diría que hemos estado en elecciones muy polarizadas, que ya han sido descritas, donde efectivamente habían acusaciones de un lado y del otro, y donde casi lo que se enfrentaba era no solamente una polarización que tenía como matices el tema de la llamada derecha o izquierda. Creo que esto que fue levantado, o comunismo o anticomunismo, más habría que mirarlo por el eje mercado y Estado, el eje entre centro y periferia, porque claramente en el mapa que mostré se puede ver una votación muy diferente entre Lima, la capital, y la provincia. Creo que también es importante destacar que, por ejemplo, en algunos lugares en Lima ha tenido la candidatura de Keiko Fujimori cerca de 70-80% de los votos, y en otros lugares, sobre todo en la Sierra Sur, ocurre exactamente lo inverso, ¿no? Hoy la lucha se ha trasladado al Jurado Nacional de Elecciones, porque se sugiere que hay actas que no fueron impugnadas en su momento y que por lo tanto podría haber fraude. Por el otro lado, como mencioné, un deseo de que de una vez se puedan declarar al ganador, cosa que no va a ocurrir en los próximos días porque falta el conteo de voto y la solución de estas actas observadas,
que en términos porcentuales no es mayor, sino muy por el contrario, menor a lo que ha ocurrido en otras elecciones. Se ha señalado el tema de la desproporción en tiempos de prensa, sobre todo en televisión, entre los dos candidatos, y es bien interesante porque yo acá quiero citar de manera ligera para quienes estén, o rápida, mejor dicho, para quienes estén interesados, la tesis de Enrique Patriu sobre la forma como el apoyo de la prensa a una candidatura no necesariamente se traduce en un triunfo electoral, sino todo lo contrario. Un tema que juzgo importante mencionar es también la actuación de OMPE, que en menos de 24 horas dio los resultados al 95%, con una transparencia en la que cualquier persona puede ingresar a la página web y buscar el acta de donde fue personero, porque ha habido una movilización muy grande, sobre todo en los sectores A y B. Bueno, en el tiempo que me queda solamente añadiré que el escenario que tendremos de un gobierno sin mayoría en un Congreso muy fragmentado, polarizado, con partidos débiles, porque la mayoría de las agrupaciones no cuenta con una organización interna ni partidaria fuera del Congreso, hace que esto sea muy personal y pues la búsqueda de coaliciones tiene un límite para ambos candidatos. Va a ser muy difícil encontrar agenda común, aun cuando lo urgente es continuar en la lucha contra la pandemia y fundamentalmente el tema de la vacunación. Nuestro país tiene un presidencialismo parlamentarizado y lo que hemos visto es que no se puede gobernar sin el apoyo del Congreso, porque tenemos estas figuras de la vacancia por permanente incapacidad moral y la disolución del Congreso, la cuestión de confianza que no ha sido delimitada y se ha presentado sobre reformas constitucionales en contra de la opinión reiterada por la Comisión de Venecia. Entonces, la coalición urgente para cualquiera de los que gane, pero fundamentalmente para Pedro Castillo, que parece que será el escenario más probable, es lograr 44 votos que impidan una coalición vacadora, una coalición en contra. El reto más grande, creo, que va a afrontar el Perú y el Ejecutivo y Legislativo en estas relaciones del presidencialismo parlamentarizado es el de la gobernabilidad democrática. Acá me quedo y estoy disponible para las preguntas que tengan a bien formular. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, muchísimas gracias a las dos. Mientras surge alguna pregunta, tenemos todavía 15 minutos, yo me gustaría plantearos dos cuestiones. La primera cuestión es una mayor reflexión un poquito sobre el tema de la participación, ¿no? ¿Cómo se sitúa esta participación históricamente? Como muy bien habéis señalado, en un país muy machacado por la pandemia, por la crisis económica y demás, o sea, el factor participación. Y la segunda pregunta es un poco más de mirar en una bola de cristal, o yo, porque por lo menos yo no he leído mucho en la prensa peruana al respecto, es que en el caso de que se confirme el triunfo de Pedro Castillo, ¿qué se prevé en relación con su gabinete, ¿no? ¿Qué miembros de la clase política va a incorporar a su gabinete? Y la pregunta también delicada, ¿qué papel puede jugar en ese gabinete Vladimir Cerrón? Aquí me quedo. En el orden que empezamos. El orden que queráis, tú misma, empiezas tú misma. Ok. A ver, en términos de participación, yo aquí quiero volver a señalar el rol fundamental que ha cumplido la OMP para sacar protocolos y que dieron confianza para salir a votar.
lo que hemos visto es que entre el referéndum de 2018 y la elección de 2020, frente a las elecciones del 2021, no ha habido gran diferencia. Sobre todo en la segunda vuelta se mejora la elección que hubo, la participación que hubo en la primera vuelta, ¿no? Y un dato anecdótico es que había mucha gente mayor de 70 años para los que el voto es facultativo. Recordemos que el Perú es uno de los pocos países que tiene voto obligatorio, y que salieron a votar, ¿no? Presumiendo que el voto iba a ser en favor de la candidata Fujimori, lo que vimos es que había una campaña de chapa tu viejito, perdón la expresión, pero eso es un poco lo que salió en redes. Bueno, entonces hay una participación importante, se duplica la participación de peruanos en el exterior, dato también importante, y creo que lo que hemos mostrado, al igual que Portugal, México, República Dominicana, es que se puede votar en pandemia sin que esto signifique el recrudecimiento de la campaña, y que las elecciones no merecen además estar afectadas dentro de la crisis producto de la pandemia. Por lo tanto, eso creo que es un hecho concreto. Respecto del triunfo de Castillo y el gabinete, y voy a tomar la bola de cristal, ciertamente, porque es la única manera de hacerlo. A ver, parte de la reforma política, y dado la coyuntura que vivía el Perú, donde muchos de los presidentes estaban posteriormente con procesos judiciales y congresistas con sentencias, se dio una norma por la cual quienes tuvieran sentencia en primera instancia, aun cuando no hubiera concluido el juicio, no podrían ser candidatos, porque lo que se buscaba era preservar la confianza en la democracia, y se les impedía en ese proceso de participar. Por lo tanto, Vladimir Cerrón, que inscribió su candidatura como vicepresidente y es el presidente del partido, fue excluido de la contienda. ¿De acuerdo? Y en ese sentido tiene también impedimento, porque recae sobre él una sentencia en primera instancia para poder ejercer un cargo. Sin embargo, la mitad de la bancada de Perú Libre responde al presidente, que es Vladimir Cerrón, de manera tal que si es que Castillo toma un camino de ir buscando correrse un poco al centro o ser muy convocante, es posible que se quede sin esos veintitantos congresistas que responden a Cerrón. Entonces yo no veo una posibilidad real de inicio que vaya más hacia el centro. Ese es otro tema que me pareció importante, ¿no? En el mensaje de campaña, ninguno de los dos candidatos fue convocante. Los dos se quedaron con el mensaje original que contribuyó a la polarización. ¿Qué puede pasar? De hecho, hay un pacto no muy explícito con el grupo de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, y ellos tienen 5 parlamentarios, ¿no? Entonces, mirando un poco lo que podría ocurrir, Castillo podría tratar de armar una coalición que lo pueda preservar en el cargo a partir de sus 37 congresistas, 5 de Juntos por el Perú y 5 de Somos Perú, donde, aunque es un partido que tiene liderazgos diversos y no te queda claro cuál es ni la ideología ni a quién responde, pero tanto Martín Vizcarra como el señor Salaverry, que fue presidente del Congreso y era parte de Fuerza Popular, han manifestado su apoyo al presidente Castillo, particularmente el señor Salaverry, a quien se le ha visto con el candidato últimamente. Entonces, creo que podría intentar hacer una coalición en su gabinete que sea más o menos una proyección de esta coalición parlamentaria que lo pueda sostener. De acuerdo. Roysida, activa tu micrófono, A mí
A ver, me voy a concentrar más en este cuadro. Con respecto a la participación, solamente llamar la atención en los votos blancos de la primera vuelta y de la segunda vuelta, que si bien esto no es definitivo de la segunda vuelta, porque estos datos que están publicados por la OMPE han sido en los primeros momentos, sin embargo, hay una clara... hay un bajo de votos en blanco, pero bastante, y con respecto a la abstención también regularmente. Lo que significa que si uno dice, bueno, ¿y dónde fueron estos votos? Claramente se ve que la mayoría va hacia la candidata Keiko Fujimori, puesto que ya anteriormente habíamos visto en las encuestas que vimos quien sube y quien de un porcentaje de veintitantos llega hasta prácticamente en un momento de 50, esa es la que mejor ha cosechado. ¿Puedes repetir el porcentaje de la participación? La participación total. Sí. Ya, bueno, la participación en la primera vuelta es de 70.0% y en la segunda vuelta es de 76.8%. Hay una mayor participación. Y otra cosa que quiero señalar es en estos dos mapas, que también compara la primera vuelta y la segunda vuelta, se vuelve a repetir, los votos de Castillo son en las mismas regiones, y el endose de los apoyos de los partidos claramente se nota. Aquí el partido de César Acuña, bueno, se nota que va para Keiko Fujimori, y después el otro de Rafael López Aliaga, que en el Callao que se concentra. Y entonces aquí en este mapa igual podemos ver estos contrastes de los dos Perú que hablabas, Manuel, la sierra contra la costa, el sur de la sierra contra el norte, la zona rural contra la ciudad, pobres y ricos, porque de alguna manera la mayor cantidad de, digamos, de economía que fluye está en Lima, en la capital, y en la costa. Entonces, este mapa es totalmente sugerente y son los dos Perús que tenemos todo el tiempo. Prácticamente cumplimos 200 años de vida republicana y no hemos podido solucionar. Tenemos los dos Perú, y así empezaremos el siguiente siglo. Bueno, tenemos todavía un par de minutos. ¿Alguna última reflexión, Milagros? Yo quisiera pensar... ¿Están viendo o no me ven? Quisiera pensar también o reflexionar sobre lo que puede significar la demanda de una asamblea constituyente, ¿no? En la medida que esto ha ocurrido en algunos países de la región de manera muy diferente, ¿no? Creo que esta es una demanda que tiene que analizarse en términos de si corresponde a una demanda de las élites o si es un momento constituyente, ¿no? Porque recordemos que la reforma constitucional en el caso del Perú está prevista dentro del texto constitucional, y invocar el poder constituyente supone salir de ese texto constitucional. De otro modo, no veo cómo se pueda imponer desde un ejecutivo una reforma constitucional. Eso juzgo que es peligroso. Siempre los liderazgos populistas han pretendido cambiar las reglas para deshacerse de un Congreso minoritario y lograr una mayoría. Lo hemos visto en la región, de manera que creo que también allí se va a abrir un espacio de gran debate, ¿no? La Constitución, sin embargo, del 93, a pesar de que se le quitó la firma del presidente Fujimori, pues es la Constitución conocida como de Fujimori, neoliberal. Tener una Constitución del Bicentenario puede resultar atractiva. Creo, sin embargo, que las demandas de la población van más en términos de gestión del Estado, de acceso
a recursos de conectividad y mejor servicio de salud. De acuerdo. Roysida, ¿algún punto final? Sí, yo solamente quisiera señalar que después de estas elecciones tan controvertidas, tan opuestas, tengamos la capacidad de superar, y todos somos peruanos, y así que el Perú necesita de sus ciudadanos, y en ese sentido pues todos tenemos que sumar. Muy bien, pues en nombre del área de ciencia política y del programa de este área de Urnas y Democracias, reiteraros el agradecimiento, profesora Campos, doctoranda Aguilar, Milagros, Mila, Roysida, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Esto, como sabéis, queda grabado en el repositorio del área y os animamos a que lo paséis a vuestros colegas, a vuestras estudiantas, etcétera. Bueno, un fuerte abrazo y mil gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.